Listo, está siendo grabada la clase. Listo. ¿Por qué estudiar estadística? Te puede leer esto, es decir, que es importantísimo la estadística, que es la razón de ser de la información, de la organización y de la interpretación a futuros proyectos y demás. Y aquí en esta parte, aquí con mi señalador, aquí en esta parte. En resumen, existen cuando menos 3 razones para estudiar estadística. Los datos se colectan en todas partes y se requieren de conocimiento estadístico para la información sea útil, para que la información sea útil. Segundo, las técnicas estadísticas se utilizan para tomar decisiones personales y profesionales. Yo sé que ustedes han tomado decisiones personales basadas en la estadística. Ya les muestro un ejemplo. Sin importar cuál sea su carrera, usted necesitará saber estadística para entender el mundo y desarrollarse. Por ejemplo, ustedes dirán, pero yo nunca uso la estadística. Eso hasta ahora. Eso porque está en el pensum, si no. Bueno, me explico. Usted en materias anteriores, en el primer corte sacó tal nota. En el segundo corte sacó tal nota. Usted sin querer está haciendo una proyección de cuál es la nota que usted necesita en el tercer corte para aprobar. Y dependiendo de a esa interpretación que usted emite un juicio. Es decir, ha habido casos donde saca un 4 en el primer corte, 4 en el segundo corte, entonces usted dice, necesito un 2 para pasar en el tercer corte. 2.5, por ahí. ¿Listo? Ha desarrollado un proceso de recolección de la información, ha analizado y ha interpretado esa información, le ha sacado un promedio, es un estadístico, ha sacado, y usted ha emitido un juicio, y ese juicio requiere unas consecuencias, es decir, necesita estudiar o no estudiar, ¿listo? Eso. Así de sencillo, más o menos, usted ya utilizó la estadística, una estadística simple, ¿listo? Ahí está. Aquí vamos a hacer pues más ejercicios un poco más complejos, para que estoy cargando eso. Uy, sesión expiró, se ha afectado un periodo largo sin actividad. Gracias. Actualizar. Qué pena con ustedes. Uy, ¿qué pasó? Me salgo. Esta la ventana tenía aquí enlazado el libro. Así que se entiende por estadística. Claro, sí. Se entiende por estadística. Esta pregunta puede plantearse de dos formas sutiles y diferentes. ¿Qué son los estadísticos? No confundir estadísticos como las personas de profesión de estadística, no. Son los estadistas. ¿Y qué es la estadística? Para responder la primera cuestión, ¿qué son los estadísticos? Las estadísticas son el número utilizado para comunicar información. Ejemplos de estadísticos son, ejemplos de estadísticos. El índice de inflación es del 2%. Su puntuación promedio al graduarse es 3.5. El precio del nuevo sedán Tesla Premium eléctrico es de $85.400. Estos son ejemplos de estadísticos. El estadístico como tal es un dato, es un parámetro, una información. ¿Listo? Cada uno de estos estadísticos es un hecho numérico y comunica información muy limitada que en sí misma no es muy útil. ¿Listo? Es decir, digamos, el índice de inflación es del 2%. Usted no le sirve eso. Pero si usted aplica este índice de inflación del 2% a un contexto ya económico, ya sabe qué quiere decir, ya sabe cómo puede interpretar y ya sabe qué consecuencias requiere. ¿Listo? Entonces, aplica la pregunta, ¿qué es la estadística? La estadística es un conjunto de conocimientos y habilidades utilizadas para organizar, ojo, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí durante este semestre, organizar, resumir y analizar datos. Los resultados del análisis estadístico originan conversaciones interesantes en busca del conocimiento y la inteligencia de que ustedes le dicen, bueno, conversaciones interesantes, algunas no, pero otras sí, muy interesantes. Aquí durante el semestre vamos a ver un ejemplo de estadísticas, por lo menos ahorita este fin de semana, para algunos, las estadísticas son muy importantes para un evento deportivo. ¿Listo? Entonces ya quedando con las estadísticas están que hacen sus interpretaciones. Su promedio al graduarse, bueno, esto no, esto es más ejemplos. Otro ejemplo. Entonces, aquí, este sería nuestro primer concepto importante, estadística. Ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones.
¿Listo? Nosotros siempre vamos a hablar aquí de una toma de decisión, es decir, nosotros siempre vamos a utilizar interpretaciones. Interpretaciones. Que el promedio es 3.5. Que el promedio es 3.5. ¿Pero qué quiere decir ese promedio? El promedio de los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás durante el último semestre del año 2020 es de 3.5. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer una interpretación lo más completa posible, ¿listo? No vamos a dejarla así como abierta, porque se puede malinterpretar. Este libro, estadística, ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisión más eficaz. Listo. Por ejemplo, vamos aquí, acerca. Está este lindo gráfico. Dice, papas fritas, frituras, pretzels, botanas, frituras de maíz, etc. Imagínese este gráfico sin estas convenciones. ¿Qué sería usted? Y solo esta parte acá. Frito-Lay y resto de la industria. ¿Usted qué puede decir? ¿El número de trabajadores que hay de esta empresa y esta empresa? No, eso no son. ¿Qué? Un número de salarios, un ingreso salarial. Okay. Si no tengo unas convenciones necesarias, no puedo hacer una interpretación de un gráfico. ¿Listo? Aquí, y otra parte importante es, le voy a asemejar aquí un color, la importancia del color en las gráficas. Listo, imagínense esto en escala de grises, esto no se entiende un carajo. Pero ya aquí, como le metieron color, ya puedo interpretar. Y además de eso, tiene unas convenciones, tiene un color, tiene una escala. Vean esta escala. Esta escala es igual en todos sus puntos. Del 0 a 100 es la misma distancia que 100 a 200. De 100 a 300 es la misma escala que de 500 a 700. Se maneja la misma escala. ¿Listo? Por lo tanto, hay un criterio para esta gráfica. ¿Listo? Y además de eso, vienen con datos. Este 64% ya me permite interpretar la región faltante. Este 75% me permite interpretar la región faltante. Y así, ¿listo? Con eso yo puedo interpretar. Por ejemplo, aquí, miremos este gráfico. Aquí me dice, esto vale el 64%, esta es toda la parte. Pero aquí me está indicando que esto vale el 82%. No entiendo cómo va a ser si aquí estamos manejando. Usted toma aquí, esta parte. Esto vale el 64%. Y la parte en azul vale 82%. ¿Cómo se podría interpretar? La estadística tiene eso y es que se puede malinterpretar, ¿listo? Si no se lee correctamente. ¿Cómo se lee correctamente? Pues con unas convenciones, con unos datos, con, digamos, también como un título, aquí falta un título, un contexto, una escala, ¿listo? Este 82%, aunque el área es más pequeña, aquí la escala, miren, abarca, no llega a los 200, y este 64% llega casi a los 500, digamos que 500, está indicando el 64% de una población de papas fritas. Mientras que aquí está diciendo que este 82% se refiere a unas frituras de maíz. ¿Listo? Que corresponden a Frito-Lay. ¿Listo? 82% del total de las frituras de maíz corresponden a Frito-Lay. Mientras que ahí será el 18% corresponde al resto de la industria. ¿Listo? Aunque este valor es más grande que el 82, es más grande que el 64, obviamente. La escala me permite dar otra interpretación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar más adelante cuando vamos con gráficos. Ya, limpiemos esto. Listo. Tipos de estadística. Yo he mencionado dos tipos de estadística. La primera, una estadística descriptiva. ¿Listo? Y la otra es una estadística inferencial. En el primer mes de estudio de este curso vamos a entrar en la estadística descriptiva. Una masa de datos desorganizados como un censo de población. Censo. Algunos ya conocen la palabra censo. Los salarios semanales de miles de programadores de computadores y la respuesta de 2.000 votantes registrados para elegir el presidente de Estados Unidos resulta de poca utilidad. No obstante, las técnicas de la estadística descriptiva permiten organizar esta clase de datos y darle significado.
La estadística, aquí nos define el texto como métodos para organizar, resumir, presentar datos de manera informativa. La estadística descriptiva va a tomar la información, el conjunto de datos, y lo va a organizar, aquí como está, resumir, presentar. Donde usted va a organizar, representar, analizar e interpretar qué está diciendo la información que usted ya tiene. ¿Listo? Esa es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es toda la parte de tablas, gráficos, la media, varianza, y todo eso. Es la parte descriptiva. Vale, estos son ejemplos, no se preocupen, ya esta clase le es solo teórica, entonces bueno, nos centramos en la práctica. Estadística inferencial. ¿Listo? Entonces, si la estadística descriptiva me dice cómo yo voy a tomar la información y cómo la organizo, cómo la represento, cómo la interpreto, la estadística inferencial me dice, en base a esa información, usted va a inferir, va a pronosticar cómo se puede seguir comportando esa información y la va a hacer de forma cuantitativa, es decir, va a dar un concepto cuantitativo, una predicción. De esa viene ya la parte de la probabilidad. Esa es la estadística inferencial, ya la que se centra en eventos futuros, con condición de eventos pasados, a través de, ¿qué? De un valor numérico. Entonces, nos menciona un concepto de población. Cada vez que yo hablo de estadística, estoy estudiando algo. ¿A quiénes? A una población. ¿Qué es una población en estadística? En estadística. Conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos objetos. Entonces, una población puede ser el número de habitantes, número de estudiantes, notas registradas, medidas de cierto de distancia, medidas de velocidad, medidas de temperatura, número de objetos que hay por recipiente en algunos, ¿no? Y así, listo. Esto es mi población, ¿no? Característica de la población es que pueden haber poblaciones grandes, inmensas. Por ejemplo, la población de, ¿qué? Se me va. Las personas que son aptas para votar en el país de Colombia. Digamos que sean 30 millones de personas. Imagínense un estudio de 30 millones de personas, con todas sus condiciones. Usted no va, le queda muy difícil acceder a esas 30 millones de personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la estadística? Hace una muestra. ¿Qué es una muestra? Una proporción o parte de la población de interés. Es decir, si la población es muy grande, tomo un pedacito y ese pedacito lo llamo muestra. Característica de la muestra, tiene que ser representativa respecto a la población. ¿Me explico? Mi población son los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Tunja. ¿Listo? En esta población hay estudiantes de Derecho, de Administración, de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, todos los estudiantes están acá. Si yo hago una muestra, en esta muestra también deben haber estudiantes de Derecho, Administración, Contaduría, Civil, Ambiental, Electrónica, Sistemas, Cultura Física y Deporte, etcétera. Tienen que haber todos de esa, que proporcionar a esta. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sea realmente significativa, que me muestre realmente la información que está en la población. Aquí un gráfico pequeñito. Aquí tengo una población, todos estos elementos. ¿Listo? Si yo seleccionara una muestra, en esa muestra tienen que haber elementos con características parecidas a todos los elementos de la población. Por ejemplo, aquí es como si aquí tomara una muestra de solo carros, digamos, negros. ¿Listo? No puede haber porque también hay carros azules, verdes, rojos, amarillos. ¿Listo? Tiene que haber un individuo que represente a todas las características de acá. ¿Listo? A eso se refiere la muestra. Repito, debe ser representativa. Características que estén en la muestra también debe haber características de la población. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la característica es el que hay varios colores. Aquí también hay varios colores. Esa sería la principal característica. Entonces ya con eso usted puede decir que la estadística inferencial son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. ¿Listo? Que todo siempre, la estadística inferencial más que todo utiliza muestras. ¿Listo? Ese es. Ven acá. Cuénteme.
la característica en la estadística diferencial, pues, es como señalar qué cantidad o qué cantidad no, cuáles elementos hay dentro de ese recuadro, ¿cierto? Pero la estadística proporcional, esa ya sería la de barras. ¿Estadística proporcional? ¿Me repites? ¿Me repites? No. Es que o sea, esta es la estadística de la diferencial, ¿cierto? La Porque inferencial. tiene, La eh, inferencial. eso. Sí. ¿Cómo sería la de barras, la de los porcentajes? ¿Esa es proporcional o cómo es esa? Esta es la estadística descriptiva. Me Descriptiva. describe. Ah, bueno, listo, gracias. Me describe. Y la inferencial me da como pronosticar algo, me da inferir algo. Listo, eso es principalmente. Por ejemplo, aquí menciono un ejemplo. Las cadenas de televisión hacen un monitoreo continuo de la popularidad de sus programas y contratan a Nielsen y otras organizaciones con el fin de que estas tomen muestras sobre las preferencias del auditorio. Por ejemplo, 10.5% de una muestra de hogares con televisión vio The Big Bang Theory durante la semana del 25 de febrero del 2012. En estos índices, la audiencia obviamente, se emplea para tomar decisiones acerca de las tarifas de publicidad o indicar comunicación. ¿Listo? Como yo no pudiera encuestar a ¿todos los qué? Todos los hogares, lo que hace es tomar una muestra. Y dentro de esa muestra dice que el 10.5% de esa muestra está viendo cierto programa. ¿Listo? A eso se refiere. Pues voy a inferir, voy a decidir ¿qué? Las tarifas de publicidad. Entonces, obviamente, a los programas que más se ven, más se les cobra publicidad. Los que menos se ven, se les cobra menos publicidad. Listo, voy a inferir. Ese podría ser un ejemplo de estadística diferencial. A ver, aquí aquí. Autoevaluación, bueno, aquí un pequeño ejercicio. Vamos a entrar en este pequeño. Ay, ¿qué pasó? Ay, me adelanté mucho. Como acá. Entiendo por estadística. Capital, población. Aquí. Aquí. La empresa de publicidad Brandon and Associates, con sede en Atlanta, solicitó a una muestra de 1.900 consumidores que probaron un nuevo platillo con pollo elaborado por Boston Market. De las 1.960 personas de la muestra, 1.176 dijeron que comprarían el alimento si se comercializaba. Pregunta, ¿qué podría informar Brandon and Associates Boston Market respecto a la aceptación de la población del platillo? ¿Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial? Explique su respuesta. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar que estamos hablando de una muestra, ¿cuál sería? Perdón, de una población y de una muestra. ¿Cuál sería mi población? 1.960 consumidores. ¿Listo? Esta es la muestra. La población, perdón. Y la muestra sería 1.176. Tienen que subrayar, 1.176. Una población y una muestra. No puedo llegar a los 1.960, entonces abarque 1.176. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué puedo inferir de ese cálculo? Entonces, un cálculo simple sería que usted tomara 1.176 dividido entre 1.960. Si tienen calculadora, pueden verificar. Eso me da el 0.6, es decir, 60% dice que compraría el producto. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados, o más de la mitad de los encuestados, dicen que comprarían. ¿Qué podría informar Brandon? Es eso, que más de la mitad, exactamente el 60%, compraría el producto si lo comercializaba. Eso es lo que puede ir. ¿Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial? Estoy tomando una decisión para tomar algo a futuro, viendo cómo se comportan mis datos para inferir algo. Es una estadística inferencial. ¿Listo? Solo sería descriptiva si dijera 0.6. El 60% les gustó el plato. Ya. Pero si digo que es un producto con más de la mitad de aceptación, dentro de la población, ya es una estadística inferencial. ¿Listo?
Tipos de variables. Cada vez que yo hablo de estadística, estoy estudiando una población o una muestra. ¿Listo? Pero a su vez, ¿qué estoy estudiando dentro de esa población y esa muestra? Estoy estudiando unas variables. ¿Listo? ¿Qué es una variable en estadística? Las variables en estadística son características. Yo puedo estudiar una o más características en la estadística de una población. ¿Listo? Por ejemplo, voy a estudiar la deserción académica de los estudiantes. ¿Sí? La característica de la variable va a ser la característica de está o no está en clase, es decir, voy a medir la deserción. Voy a medir el promedio. ¿Cuál va a ser la variable? Las notas. Esa es la característica. ¿Sí? A cada individuo de la población, cada individuo de la muestra, le corresponde tener esas características, es decir, esa variable. En estadística, dos tipos básicos, las cualitativas y las cuantitativas. Listo, entonces recordemos, lo cualitativo, yo le asigno una cualidad. ¿Listo? Es que no puedo medir. Eso es lo cualitativo, que no puedo medir. Lo cuantitativo, que yo le puedo asignar un valor numérico que puedo medir. Vámonos con este gráfico. Tipos de variables. Entonces, tengo lo cualitativo, que yo le puedo asignar una cualidad. Una mención, un ejemplo, marca del computador. Me explico. Voy a encuestar en la clase aquí de probabilidad estadística la marca del equipo que usted utiliza para sus clases. Algunos dirán Samsung, otros dirán Asus, otros Hewlett Packard, otros, bueno, Apple, no sé, dependiendo. ¿Listo? Yo le puedo asignar, digamos, dos personas que tengan un computador Samsung. Solo le puedo asignar el nombre. ¿Listo? Pero no puedo medir qué tan Samsung es uno respecto al otro. ¿Listo? Solo le puedo asignar un nombre. ¿Listo? El estado civil. Voy a encuestar el estado civil de cierto grupo de personas. Yo puedo asignar a una persona como soltero, casado, viudo, separado, divorciado, etc. ¿Listo? Pero si me encontrara dos personas y las dos personas están separadas, no puedo establecer qué tan separadas están uno del otro o algo así. Es decir, solo puedo asignar una cualidad, un nombre. ¿Mm? Igual el color de cabello. Característica de esto es que en algunos no llevan orden, en algunos no llevan orden. ¿Listo? No necesariamente. Eso es lo cualitativo, entonces le asigno una cualidad, un nombre. Otra bien ya la cuantitativo, es decir, que aquí ya puedo numerar, medir las variables, las características. Hay dos tipos de variable cuantitativa. La discreta es que yo cuento de uno en uno exactamente, de uno en uno. Y la continua que me admite valores decimales. Me explico, me refiero. Número de hijos de una familia. Es una variable cuantitativa discreta. Yo cuento de uno en uno, porque hay familias que tienen 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, etcétera. Pero no hay familias que tienen 1.5 hijos o 3 hijos y medio. ¿Ven? Son valores que tomo de uno en uno. Tiros de hoyo en un golf, aparatos aparatos. Quisiera saber el número de televisores que hay por hogar de cierta población. ¿Listo? Me voy a encontrar con que hay televisores, son hogares que tienen 0 televisores, un televisor, 2 televisores, etcétera. Pero no voy a encontrar con 0.7 televisores, 1.8 televisores, 2.3 televisores, no, solo valores de 1 en 1. Esas son las discretas. ¿Listo? Valores de 1 en 1. Pero sí hay variables cuantitativas continuas, es decir, que sí me admite un valor decimal. Monto el impuesto sobre la renta, peso de un estudiante, participación anual de precipitación anual de Tampa, Florida. Esto es climatológico, que es de lluvia. ¿Listo? A eso me refiero. Aquí, por ejemplo, todo lo que son fenómenos físicos, de temperatura, masa, volumen, densidad, aceleración, etcétera, se considera continuo. Yo le puedo asignar, por ejemplo, voy a medir la temperatura de la ciudad de Tunja durante esta semana. Voy a encontrar con el primer día,
28.3, la siguiente 27.4, la siguiente 22.58, así, etcétera, ¿listo? Puedo tener valores decimales en lo que son tipos de variable, cualitativa y cuantitativa. Lo cualitativo le asigno un nombre. Lo cuantitativo le asigno, si es discreto y continuo, discreto, que es de uno en uno, continuo, que es valores decimales. Listo, esa es la parte de tipos de variables. Aquí, bueno, niveles de medición. Entonces, como hay tipos de variables, hay ciertos niveles de medición. Me explico. Cada variable, cada tipo de variable tiene su nivel de medición. Están los datos de nivel nominal para las variables cualitativas. En el caso de nivel nominal, son 4. Vamos por el primero. El nivel nominal de medición, las observaciones acerca de una variable cualitativa se miden y se registran como etiquetas o nombres, las cuales solo pueden clasificarse y contarse. Es decir, si yo solo le puedo asignar un nombre, es un dato de nivel nominal. Aquí, esta nominal no tiene un orden. Por ejemplo, voy a encuestar la marca de vehículo que tienen los estudiantes del curso de probabilidad de estadística de la Universidad de Santa Tomás del grupo de Civil A. Y todos ustedes me van a decir, no, yo tengo un Mercedes, no, yo tengo un BM, yo tengo, etcétera. ¿Listo? Solo puedo asignar nombres a la marca del vehículo, pero no puedo organizarlos. Primero van a ir los Mercedes, después los BM, no. Ustedes van a asignar solo un nombre y no lleva orden, ¿no? Y no puedo medir un carro respecto a otro carro, ¿listo? Con la sola marca. ¿Listo? Este es el de tipo nominal, ¿listo? Aquí nos dice el color. Un ejemplo, si yo quisiera medir el color de cierta población, digamos el color preferido, azul, dice que digo otro lugar, aquí van a omitir esta parte. Verde, anaranjado, amarillo, rojo. Se dan cuenta, no hay un orden establecido. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar el azul aquí, después del rojo, el naranjado, puedo pasar de primera. Y la información sigue siendo la misma y sigue manteniendo como un contexto coherente. ¿Listo? La información no me ha cambiado. Solo le asigné un nombre. Ese es de tipo nominal, que solo le asigno un nombre. Es para variables cualitativas. ¿Listo? El siguiente, nivel ordinal. Datos de nivel ordinal. El nivel ordinal también es para variables cualitativas. ¿Listo? Para este nivel de medición, una variable cualitativa o atributo se clasifica o califica en una escala relativa. Significa que nominal, yo le asigno un nombre. Ordinal, le asigno un nombre y un orden. Por eso allí ordinal. ¿Listo? Entonces, el texto me lo voy a definir como nivel ordinal de medición. Los datos registrados en nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o calificación relativa. Los elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. Las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o se cuentan. Es decir, aquí ya hay un orden establecido. Hay variables que ya se pueden organizar. Por ejemplo, mira, aquí nos plantea un ejemplo. Acá. El nivel de calificaciones asignadas a un profesor de finanzas. Superior, bueno, promedio, malo, inferior. ¿Listo? Digamos como el desempeño. Si yo estoy encuestando un grupo de personas y yo si quiero que una persona tiene desempeño promedio, ¿qué me indica ese promedio? Ya le asigné un nombre, que está en promedio. Es promedio. Pero ese promedio implica que está por debajo de bueno y por debajo de inferior. Pero aún así está por encima de malo y por encima de inferior. ¿Listo? Una persona con desempeño superior significa que está en el, digamos, de primeras, por así decirlo, de una escala. Implica que está por encima de bueno, promedio, malo e inferior. ¿Listo? La sola característica ya tiene una clasificación y un orden preestablecido. Eso es para los ordinal. ¿Listo? Nominal, solo aplico nombre. Ordinal, nombre y orden. Orden establecido. Esas son para las cualitativas. Para las cuantitativas, no te puedo contar, recordemos que habían dos, discretas y continuas. Esta es una de nivel de intervalo de medición. El intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala o una unidad conocida de medición. Es decir, aquí se maneja una escala y esa escala es igual. Vamos a ver aquí un ejemplo. La siguiente página. Aquí. Vean esta tabla. Aquí menciona la talla
de unas prendas femeninas, creo que es una marca de ropa. Bueno. Talla 8, el busto en pulgadas, cintura en pulgadas, cadera en pulgadas. ¿Listo? Eso es lo que implica. Talla 10, estas son las medidas, esto es lo que implica. La escala se refiere, es que de 8 a 10, digamos la escala, que aumenta 2 la talla, significa que la proporción, ahora de aquí también es 2, entonces va a aumentar, se va a mantener la proporción de aumento. ¿Listo? Entonces, aquí cada vez que aumente 2 tallas acá, o sea, cada vez que pase de 8 a 10, pues, se va a aumentar 2 pulgadas. ¿Listo? Es decir, de aquí de 8 a 10 pasó, digamos, la diferencia de 2, de aquí de 16 a 18 la diferencia también fue 2, se debe mantener esa diferencia, ese intervalo. De 32 a 34 la diferencia fue 2, y de 40 a 42 la diferencia también fue 2. Eso se refiere de intervalo. ¿Listo? Mantiene su intervalo, como su escala. ¿Listo? Eso es. No se preocupen que ya a futuro vamos a entender esto con más ejemplos a medida que vamos desarrollando las tablas de frecuencia y las gráficas. Van a dar cuenta que esto es fácil de clasificar. Y después vienen los datos de nivel de razón. ¿Listo? Aquí está también para las cuantitativas. Los datos registrados en nivel de razón de la medición se basa en una escala que tenga una unidad conocida como medición y una interpretación significativa del cero. Entonces, si el cero tiene una interpretación significativa, es decir, coherente como racional, es una razón de nivel de medición. Me explico. El caso de la temperatura. ¿Listo? Si usted dice que la temperatura es 5 grados, 6 grados, 3 grados y después pasa a 0 grados, no significa que haya ausencia de temperatura. Significa que ese cero también es un dato de temperatura, ¿listo? El cero es relativo. Implica algo ese cero. Si el cero tiene una interpretación, es un dato, un nivel de medición de razón. ¿Listo? Cuando el cero tiene una interpretación. ¿Listo? Aquí menciona costos como números. Combinación de ingresos, bueno, en este ejemplo no nos centremos que eso es como finanzas. Vamos a resumirlo con este cuadro. Niveles de medición. Entonces, mencionamos que hay 4. Estos de acá. Estos de acá van a ser de la nominal. Perdón, de lo cualitativo. De lo cualitativo. Esto de acá. Esto es cualitativo. Y esto de acá va a ser de lo cuantitativo. Por así decirlo. ¿Listo? Entonces, los cualitativos, hay 2, de nominal y ordinal. Lo nominal, los datos solo se clasifican. Lo ordinal, los datos se ordenan. Un ejemplo, número de camisetas de los jugadores de fútbol. ¿Sí? Marca de un automóvil. Para nominar. Solo asignó. ¿Qué? Nombres. Los datos se ordenan aquí. Número de la lista en clase, posiciones de equipos dentro de los 10 mejores. Se dan cuenta, aquí no necesita orden, aquí sí necesita orden. Y en lo cuantitativo, el intervalo de razón, diferencia significativa entre valores, temperatura, talla, etcétera, se maneja una escala. Y esa escala se mantiene durante toda la variable, todo el fenómeno. Y aquí diferencia significativa entre valores. Número de pacientes atendidos, número de llamadas realizadas, etcétera. Aquí el 0 es significativo. No sé si tengan alguna duda de lo que he mencionado. Los escucho. Ingeniero, todo bien. Listo. Continuemos entonces. Recuerden, si tienen preguntas, pueden escribir en el chat, pueden activar micrófono, pueden activar cámara, demás. Listo. Continuemos a ver. Profe, qué pena. Pregúnteme. No entiendo la diferencia entre el intervalo y el de razón, solamente es que el valor, el cero tiene un valor, el cero se le da un valor en el de razón, ¿sí? ¿Esa es la única diferencia o cómo es ahí? No es que se diferencien, no es que esta sea una y esta sea otra, no. Mm. Significa que aquí yo tengo de intervalo, ¿listo? Y la de razón también es de intervalo, pero yo lo voy a clasificar como una de razón si el cero tiene una interpretación, ¿listo? No es que si es de intervalo, entonces no puede ser de razón, no. Que hay variables que son de razón y que también son de intervalo. Ah, listo, profe, ya.
Profe, perdón, ¿esta clase la sube hoy también? Sí, claro, todas. Ah, Al listo. final de la semana, digamos, yo les voy subiendo todas las clases. Esto ahí, yo les Ah, ok. comparto el enlace, no se preocupen por eso. Listo. Resumen de ejemplos geniales. ¿Cuál es el nivel de medición que reflejan los siguientes datos? La edad de cada persona, una muestra de 50 adultos que escuchan una de las 1230 estaciones de radio que transmiten entrevistas de Estados Unidos es. Entonces, aquí, ¿qué es mi población? Bueno, aquí menciona una muestra, 50. Voy a esperar 50 personas. ¿Y cuál es mi variable? La edad. ¿Listo? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa cualitativa si le asigno un valor. Cuantitativa si le asigno un valor numérico. ¿Listo? Entonces ya aquí que ya sabemos que es una variable de tipo cuantitativo. ¿Listo? Que yo puedo medir. ¿Será de intervalo o de razón? Entonces, aquí el 0, digamos, si hubiera una persona que tiene 0 años, ¿ese 0 tiene alguna interpretación lógica? Señor. ¿Sí o no? No. Sí. No, no, señor. ¿Sí? No, Estamos hablando de edad, profe, no tiene interpretación el cero. Pues puede Exactamente. decirse que es un recién nacido, pero Recién nacido no creo que esté escuchando una de las... exactamente. Exacto, entonces por lo tanto es de intervalo. ¿Listo? Ahí está. Si el 0 tuviera una interpretación como lógica coherente, sí sería de razón, pero aquí no aplica. Por lo tanto es una variable cuantitativa, discreta, porque cuenta uno de los años de edad, y el nivel de medición es de intervalo. Perfecto. En una encuesta de 200 propietarios de automóviles de lujo, 100 eran de California, 50 de New York, 30 de Illinois y 20 de Ohio. ¿Esto de qué tipo? Bueno, esto es una variable de tipo cualitativa. Si a cuenta solo le puedo asignar un nombre. ¿Cuál nombre será? Aquí el estado. Aquí California, aquí Nueva York, de Illinois y Ohio. ¿Listo? Lo organizo el número de frecuencia. Pero como tal no hay un orden así, porque yo puedo haber puesto primero los de Nueva York, después los de Ohio, seguido Illinois y último California. La información no me va a cambiar. ¿Listo? Por lo tanto es una variable de tipo nominal. ¿Listo? Aquí nos encontramos con una serie de ejercicios o preguntitas. ¿Cuál es el nivel de medición de cada una de las siguientes variables? Ahí, se mira ahí. Si algunos han visto el taller conjunto, los primeros puntos son muy parecidos a estos. ¿Listo? Los primeros puntos son muy parecidos a estos. Por ejemplo, desarrollo el segundo. El San Francisco Chronicle es un gran periódico que se publica diariamente. ¿Cuál es el nivel de medición para cada una de las siguientes variables? Ojo, el nivel de medición. El número de periódicos vendidos durante todos los domingos durante 2014. Una variable. Cuantitativo. ¿Cómo? Cuantitativo. No, variable cuantitativo. Cuantitativo, perfecto. ¿Y el nivel de medición? El nivel de medición sería un nominal, ¿no? No, si es cuantitativo, no puede ser nominal ni Ah, ordinal. sí, sí, sí. El intervalo puede. Ah, pero el cero tiene un valor, entonces puede ser de razón, profe. Sí, el cero tiene una interpretación, tiene una lógica. Por lo tanto, si hubiera un cero, significa que ese día no se vendieron periódicos. Por lo tanto, sí, de razón. Perfecto. Muy bien. O sea, también es de intervalo y ser de intervalo también es de razón. ¿Listo? Entonces, cumple las dos. O sea, lo clasificamos como nivel de medición de razón. La B, los diferentes departamentos como edición, publicidad, deportes, etcétera. Es una variable de tipo Cualitativo. cual. Cualitativo tipo nominal puede ser. Perfecto. Ahí está, muy bien. No hay un orden establecido. Bien. Un resumen del número de periódicos vendidos por condado. Cuantitativo, profe. Cuantitativo. Es cuantitativa de razón. ¿De razón? ¿Será de razón Claro, profe. o solo de intervalo? Intervalo. No, razón. ¿Puede haber el cero? Porque estamos hablando de números de periódicos vendidos, profe. O sea, vendidos. Si yo digo que ya están vendidos, no puedo tener cero vendidos.
¿Listo? Por lo tanto, Mm, el 0 no tiene interpretación. Ah, ok. Entonces sería ahí de intervalo. Sí, aquí y en mi muestra son los datos numéricos que están vendidos. ¿Listo? Y si el 0, si hubiera una población con 0, un dato con 0, significa que no está dentro de esta característica, que estén vendidos. Por lo tanto, es de intervalos. ¿Listo? La última, cantidad de años que cada empleado ha laborado en el periódico. Bueno, eso se llama cuantitativo, cuantitativo, listo. ¿Y nivel de medición? de Intervalo razón, no intervalo, perdón. de intervalo. Intervalo. De intervalo, perfecto. ¿Por qué el 0 aquí no tiene justificación? Porque no hay una Por, persona que no haya trabajado 0 años. Sí, pero es que una exacto. persona empezó, lleva un mes trabajando. No, la persona está en su primer año de trabajo en esto. Listo, perfecto, listo. Entonces pueden practicar con estos ejercicios y demás. Ética y estadística. Bueno, aquí esta parte ya es más humanista. Esto, en la ética y la estadística van muy de la mano porque ¿qué? A usted tener información, usted interpretar, analizar, juzgar y demás, esa información, usted está comunicando cuál sería la decisión correcta. Si usted altera esas estadísticas, es que para favorecer o algo así, digamos, está faltando a una ética. Entonces aquí siempre se menciona, en algunos casos van a decir que no, que es que dio información falsa, que entonces siempre es un llamado como a que tengamos la información correcta, no modificar los datos en pro de la investigación o algo así. ¿Listo? Ustedes van a decir, pero este curso hasta ahora es solo pero a futuro, ustedes van a tener de tomar decisiones en base a métodos estadísticos y más todo el proceso estadístico, y es donde viene. ¿Listo? Entonces, un llamado a siempre los datos que sean los que son. ¿Listo? Aplicación del software. Bueno, este libro es bonito porque ya más adelante lo vamos a ver. Nos va a mencionar cómo con Excel podemos trabajar aquí. Bueno, esto en la media, el error estándar, la mediana, la MOA, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el sesgo, el rango mínimo máximo, la sumatoria y el N poblacional, o el N muestral, ¿listo? Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar durante el primer mes, ¿listo? No se preocupen que aquí hay tutoriales, vamos a desarrollar el paso a paso y demás. Es eso. Esa es la parte. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre algún concepto estadístico? ¿Algún concepto estadístico? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Siguen ahí? No, señor. Sí, 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 aquí señor. seguimos. Nosotros aquí estamos, pero no hay dudas. Ah, bien, bien. Participativa. Aquí estamos. Recuerden que esta clase es participativa. No me ven hablando solo. Me siento abandonado. Listo. Aquí estamos, profe. Siga, profe, siga. Esa es la actitud, esa es la actitud. Descripción de datos. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Tablas de frecuencias, distribución de frecuencias y su representación gráfica. Esto, vean aquí, no sé qué tiene que ver las tres personas ahí, pero yo hubiera puesto una gráfica y una tabla, pero... Merrill Lynch recién concluyó que el estudio de una cartera de inversiones en línea para una muestra de clientes elabora una distribución de frecuencias con los datos de 60 participantes. Eso es la... ¿Qué es lo que se nos viene? Descripción de datos. Tablas de frecuencias. ¿Listo? Entonces, usted va a listar. Se va a hacer una pequeña preconsulta. Y va a averiguar qué es una tabla de frecuencia, qué es una frecuencia relativa, qué es una frecuencia absoluta, qué gráficas hay, yo qué gráficas utilizo, entonces qué gráficas saben leer y demás. ¿Listo? Van a ver que ustedes utilizan varias gráficas y sin darse cuenta ya están haciendo procesos estadísticos. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algo más que decir, algo más que agregar. La asistencia. Ahí en el chat, por favor, escriba su nombre y su código. Su nombre y su código. Ahí en la asistencia está. Nombre y código.
Listo, muchachos, siendo las 12, solo por hoy, nos vamos temprano. Listo, es que esas clases teóricas no requieren mucho. ¿Listo? Algunos se preguntarán, pero es que yo ingreso al campus virtual y no ha puesto nada, profesor. Excelente. Ok. Que yo me voy a la semana 1 y no hay nada. Ah, bueno, pero no le estoy compartiendo. No hay afán. Listo, aquí sí, pero aquí usted no ha puesto nada. No, todavía Profe, no. qué pena. Cuénteme. Que si le puedo dar ingreso a yo al niño, que se le salió, yo no sé. Se salió y no pudo volver a ingresar. Por favor. Listo, ya mismo, ya mismo. Ahí ya, parece ya se le dio ingreso porque no. Ya, listo. Listo, entonces, en esta semana, ¿qué? ¿Yo qué voy poniendo? Lo que nosotros vamos trabajando, ¿listo? Quedo con nosotros. Aquí les voy a una parte de teoría, un resumen pequeñito de los mapitas conceptuales. ¿Estos? Ahí van a estar aquí. ¿Qué voy a buscar? Aquí les voy a subir un video de un señor, de un youtuber, creo que se llama Jorge, Matemóviles, el canal del señor. Se man explica como bien eso. Yo le entiendo, entonces, recomendadísimo. ¿Qué tanto aprendí? Bueno, esto se va a ir llenando a medida que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Digamos, para la semana 4, eso sí, aquí ustedes van a encontrar aquí, ¿qué tanto aprendí? Aquí una parte que se va a llamar evaluación parcial. Entonces ahí, yo les aviso con tiempo, no se preocupen. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por todo. Gracias por asistir. Listo, profe. Profe, una Listo, pregunta. profe, sí, señor. Gracias. Gracias, Nos Vemos vemos la próxima clase, profe. lunes Que 10 sea. Profe, ¿cómo se llama el libro del que estábamos viendo ahorita? Se le tiene, se le tiene. Este es el primer libro que aparece ahí en el campus virtual. Estadística aplicable en la economía. Ah, murió, papá. Ese, ahí está. Listo, bro. Bueno. No me interrumpa cuando yo estoy hablando. Nos vemos el lunes. Listo, profe. Listo, profe, chao. Chao, pues, profe. Listo. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, profe, hasta luego, muchísimas Hasta luego, que estés bien.